no está Pancho Varona y Antonio García de Diego por ahí, porque es casi más fácil que intervenir ahora. En fin, bueno, muchas gracias a todos y a todas. Vicepresidenta segunda del Gobierno de España, secretarios de Estado, autoridades, amigos de la cultura, en fin, todos los invitados, todas las personas que ya han sido citadas, comprenderéis que no me extienda porque me voy a olvidar de algunas, ¿no? Digo que no es sencillo intervenir en un momento donde, bueno, yo creo que se desbordan un poco los sentimientos y la sensación de gratitud y sobre todo la sensación de orgullo de organización por el nivel de cohesión, de fortaleza interna y de saber hacer las cosas en las coyunturas más difíciles. Quiero hacer algunos reconocimientos de forma breve, porque en su última intervención Fernando ya lo ha hecho de alguna manera, pero no me resisto a poner aquí en valor el trabajo logístico que se ha hecho para poder organizar este congreso. Era la primera vez que vivía la organización de un congreso estatal, confederal, de esta dimensión, y no os podéis ni imaginar el lío que es montar esto y que todo esto salga bien y que no se note lo lioso que es montarlo, ¿no? Y quiero agradecer sobre todo a los equipos y a la gente que nadie les ve o casi nadie les ve, particularmente a los equipos de organización, de comunicación, al equipo informático e, insisto, a todas las personas que habéis contribuido a que esto salga tan estupendamente como ha salido. Quiero también hacer un reconocimiento, aunque también lo adelantaba Fernando, al equipo de la propia Secretaría General, a Marijose, a Elena, a Sierra, a Javier Doz y a Ramón Gorriz, que es una de las personas con una trayectoria histórica ejemplar en el sindicato y que pasa a otra situación. Quiero agradecerte, Ramón, no ya estos 4 años, sino tu trayectoria en la organización. Quiero agradecer al mundo de la cultura la deferencia que ha tenido, en este caso con el manifiesto que ha leído Luis García Montero, con la colaboración que hemos tenido en toda su extensión en este congreso. Pero quiero hacer referencia a una persona que identifica como pocos, o como pocas en este caso, porque es una mujer, el compromiso de la cultura española, de la literatura española con su país, con su clase y con su historia. Y aprovechando que está aquí Luis García Montero, llévate un aplauso de este congreso para Almudena Grandes. Y un saludo también y todas las muestras de solidaridad que se han dado en este congreso las vuelvo a poner encima de la mesa y las hago mías, como no puede ser de otra manera, a la población, a la ciudadanía, a los trabajadores y a las trabajadoras, a las comisiones obreras en la isla de La Palma, por lo que estáis pasando y de lo que vais a salir con la ayuda de todo el país. Hace 4 años se producía un relevo en la Secretaría General de Comisiones Obreras que era, evidentemente, muy significativo en el sentido que el máximo cargo, la Secretaría General, tenía ese cambio generacional muy importante, ¿no? Con el paso atrás que daba un compañero de la solvencia y de la firmeza sindical de Ignacio Fernández Toso,
y la incorporación, en este caso, de una persona como era yo, exactamente de 20 años menos de edad, y que, por paradojas de la vida, pues nació en el año 72, el año de los luctuosos acontecimientos de Ferrol, que por otro lado, por paradojas también de la vida, pues es la tierra natal de la ministra y vicepresidenta segunda, ¿no? Pero más allá de aquel cambio, que es muy visual por ser el cambio en la Secretaría General, ha sido en este proceso congresual donde se ha dado un relevo en muchas de las estructuras del sindicato, federaciones y de territorios, no solo en las secretarías generales, sino en otros extractos también del sindicato. Y yo quiero hacer hoy un reconocimiento expreso a esa generación de sindicalistas de segunda hornada, por decirlo de alguna manera, que vivieron los últimos años del franquismo siendo poco más que unos críos, que vivieron el final de la épica antifranquista, pero que fueron claves en la construcción y posteriormente en la modernización de nuestra organización, y que es, de alguna manera, la generación que en estos congresos, que en este periodo congresual ha dado un paso atrás y que quiero hacer un reconocimiento expreso. He hablado en el final de la intervención de resumen de ayer, hice alguna referencia a algunos compañeros de los que abandonan la comisión ejecutiva, pero no me olvido de los compañeros y compañeras que han abandonado otras organizaciones en este periodo y que también merecen el homenaje de este congreso: Pepe Fernández, Jaime Cedrún, Carlos Sánchez, Ramón Sarmiento, Antonio Cabrera, Julián Gutiérrez o Arturo León. Un aplauso de este Congreso Confederal de Comisiones Obreras. Y si me permitís una broma para enganchar ya con la intervención que quiero plantear, quiero también hacer un reconocimiento al fino guionista que ha planteado estos últimos días que en este Congreso estemos en medio de una polémica no menor, porque es una señal inequívoca, in my opinion, de que el sindicato sigue siendo una organización trascendente, porque no parece que sea casualidad que en esta última semana pues hayan pasado las cosas que han pasado y que estemos hoy aquí con todos los medios de comunicación pendientes de qué pasa con la reforma laboral, qué pasa con el Gobierno y qué pasa con el país. Entonces, quien sea, pues nos estará viendo, pues un saludo. Este es un congreso de fortalecimiento de las comisiones obreras, indiscutiblemente, porque rezuma cohesión interna, coherencia en los debates y en las posiciones, porque este congreso creo que es un acicate para asumir los retos que tenemos por delante y porque se da en un momento determinante por muchas cosas, pero una de ellas es porque abordamos el congreso en la fase de salida de la pandemia, que exige a la organización ponerse en modo pospandémico y exige a la organización retomar la agenda de recuperación de derechos y de extensión del sindicato en las empresas y en la sociedad. Es determinante también porque nuestro país, como otros, se encuentra en una encrucijada, opino, de dimensión prácticamente histórica. Estamos en una encrucijada en la que España todavía sufre algunas de las consecuencias de las políticas de austeridad que se tomaron hace una década a través de reformas de devaluación interna que generaron que en nuestro país se incrementara de forma exponencial los niveles de desigualdad. Que en nuestro país se diera una situación de pérdida de expectativas de vida y de pérdida de situación material para millones de trabajadores y trabajadoras. Que de alguna manera las consecuencias de esa crisis y de cómo se gestó estaban lejos de ser superadas en la sociedad española
cuando sobrevino la pandemia y cuando sobrevino la crisis económica asociada a la pandemia. Y este es el segundo elemento que enreda esa encrucijada que vive España y que viven otros países. Consecuencias de la pandemia que nos han dado una sensación de vulnerabilidad como sociedad que no conocíamos las generaciones que no vivimos las guerras. Consecuencias de la pandemia que se siguen midiendo en tasas de desigualdad, que son insoportables para mucha gente, que todavía no sabe si el mes que viene va a poder pagar la luz en función de cómo vayan los precios y en función de salarios que sigue habiendo de miseria en nuestro país. Consecuencias de la pandemia que han generado una sociedad de la incertidumbre, una sociedad de la inseguridad que tenemos que ser capaces de combatir. Y en esa encrucijada aparecen también elementos transicionales, elementos de cambio de mucho calado, elementos de cambio asociado, por ejemplo, al proceso de digitalización o al proceso de transición energética que viven sociedades como la española. Afectan a la forma de producir, afectan a la forma de trabajar y son cambios que o son bien interpretados y son bien abordados desde transiciones justas, desde políticas sociales alternativas, desde políticas de generación de empleo y de empresas, o este país va a acabar sufriendo también las consecuencias de la enorme desigualdad y de la enorme pérdida de seguridades de la gente afectada por estas transiciones. Porque, compañeros y compañeras, lo decíamos en los debates congresuales, podemos estar convencidos de que el proceso de digitalización o de transición hacia una economía que emita menos gases contaminantes es necesario en la sociedad. Pero si estas transiciones van acompañadas de pérdida masiva de puestos de trabajo, de pérdida masiva de condiciones laborales, de precarización de los empleos, van a ser contestadas por la población y tienen efectos sociales y políticos que vaya usted a saber por dónde rolan en los próximos años. Por tanto, toda esta encrucijada es en la que se tiene que situar nuestro país y en toda esta encrucijada es donde tenemos que entender la acción sindical del futuro. Porque se están abriendo dos vías clarísimas a nivel de ideas, a nivel político, a nivel económico y a nivel social para abordar esta situación. Dos vías de las que también hemos hablado en este Congreso. Hay una opción por resolver esta encrucijada, por la vía de ir a una sociedad cada vez más injusta, a una sociedad despiadada, a una sociedad privatizada, a una sociedad donde se instale la idea de que cada uno tiene que resolverse la vida por su cuenta, individualizada, a una sociedad de narcisismo idiota donde seamos capaces de entender los intereses comunes y donde seamos capaces de distinguir lo importante de lo accesorio. Esa opción de despiadada existe y se ve todos los días en determinados posicionamientos económicos y políticos, no solo en España, sino también en otros países. Pero hay otra opción, y es la opción de reconstruir un contrato social para el siglo XXI. Un contrato social que beba de las mejores tradiciones del viejo contrato social de la posguerra del siglo XX, en materia de seguridad social, en materia de fiscalidad progresiva, en materia de servicios públicos, en materia de recuperar el concepto del trabajo decente y del trabajo como un elemento para poner en valor a la sociedad y para realizarnos también como personas, y no el concepto mercantil del trabajo de usar y tirar, del trabajo de explotar y tirar. Ese contrato social que, como digo, bebe del siglo XX, pero que tiene que abordar estos retos del siglo XXI, que impone el cambio del paradigma productivo, que impone la nueva configuración del mundo, las nuevas disputas de los ejes geopolíticos entre China y Estados Unidos, que tiene que abordar situaciones distintas a aquellas que se abordó en la década de los 50, pero que tiene que contar con la base de la fraternidad, del trabajo como elemento de gestión, como elemento de configuración, de configuración política, de configuración de conciencia política para las mayorías sociales. Esto es de fondo lo que está en juego, compañeros y compañeras, aunque a veces se disfrace de ruido político, en la conflagración política que se está dando en muchos países de Europa y de fuera de Europa. Y todo el mundo aquí está tomando posiciones.
Y no es ninguna casualidad lo que está ocurriendo en las distintas expresiones de la derecha o del centro derecha o del populismo de extrema derecha o del neofascismo que habita ahora mismo en el mundo. Hay una parte de esas familias liberal conservadoras que están lejos de renunciar a los dogmas del neoliberalismo, que están lejos de renunciar o están lejos de admitir la catástrofe que fueron las políticas de austeridad, que están lejos de admitir que sin ese contrato social el mundo, la sociedad, la economía no solo es más injusta, sino que también es más ineficaz. Están lejos de admitir su derrota ideológica porque no se mueven por ideas, sino por intereses. Y van a replantear una sociedad despiadada, y lo estáis viendo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y no se les va a mover un pelo. Y de la misma manera que ese neoliberalismo pospandémico se quiere abrir paso, se van abriendo paso simultáneamente las opciones abiertamente reaccionarias. No pasa porque sí que se normalice el neofascismo español de un día para otro desde que sacaron los diputados en las elecciones andaluzas. Saben perfectamente que para configurar mayorías que avancen en esa sociedad privatizada y despiadada no se puede prescindir, o no quieren prescindir, mejor dicho, de las políticas de señalamiento, de las políticas del odio, de las políticas que dicen que el problema de tu contrato temporal, que el problema de tu falta de expectativa sobre si vas a poder pagar el alquiler o la luz, no es de un sistema económico injusto, sino que es de uno que es más oscuro que tú, o que es de una mujer feminista empoderada que ha dicho que por aquí no, o que es de una persona migrante, aunque no sea de otro color, o que es directamente del pobre. Esa política de señalamiento, de chivos expiatorios que decía antes la ministra, que en efecto es el sustento, que se basa en el miedo, en la seguridad, y es el sustento del odio y de la política de reacción. Y ante esta opción, y a la espera de que el centro derecha se racionalice en el mundo occidental y ponga un cordón sanitario a estas expresiones de extrema derecha, hay que tener altura de miras en el mundo económico, en el mundo político y en el mundo social de carácter progresista. Un gobierno de coalición como el de España, o gobiernos de izquierda o de centro izquierda que pueda haber en otros países, tienen que ser conscientes de la importancia de lo que está en juego. Y no cabe ni una sola frivolidad. Hay que fortalecer la acción de gobierno, pero no desde avalar la acción de gobierno porque sí, sino desde la exigencia de que el gobierno se ponga a las cosas de la gente, a resolver los problemas que hacen que la gente sea vulnerable, sea precaria, entienda las incertidumbres del futuro y pueda poner los oídos a opciones reaccionarias. Necesitamos gobiernos de progreso y necesitamos seriedad a la hora de gestionar las cosas que pasan. Cuidado con jugar con fuego, cuidado con precipitar finales acelerados de legislaturas, cuidado con la experiencia de la repetición electoral y lo que pasó con la irrupción de la extrema derecha por hacer el tonto. Pedimos, por tanto, a los partidos que configuran el Gobierno de España y también a los partidos que dan cobertura a esa mayoría progresista que existen en las Cortes Generales, prudencia, prudencia, tranquilidad, que hay más días que longanizas, pero acción, pero medidas concretas, pero pasar, como decíamos, el 10 de febrero del año 2018 en la caja mágica, o 19, no recuerdo bien, en efecto, pasar de las palabras a los hechos. Pasar de la retórica a las políticas del comer. Dejarse de pugnas de relatos, porque los relatos entre responsables políticos a la gente que no llega a fin de mes le entran por un oído, le salen por el otro, le cabrean y le meten en disposición incluso de avalar políticas contrarias a sus intereses objetivos. Por tanto, prudencia, tino
y acción, compañeros y compañeras. En este contexto tenemos que interpretar las conclusiones y las apuestas por las que hemos votado y que hemos avalado de forma absolutamente mayoritaria en este Congreso Confederal. Nos hemos tomado muy en serio el Congreso, desde que vinimos hasta hoy. Y os pido, empezando por la próxima Dirección Confederal, que sigamos tomándonos en serio este Congreso desde que salgamos por esta puerta hasta el lunes. Desterremos cualquier elemento de cinismo de decir da igual lo que aprobemos porque vamos a seguir en los viejos trantranes que tienen organizaciones tan grandes y tan diversas como la nuestra. Saquemos no solo conclusiones de lo debatido, sino si pedimos acción al Gobierno, a los partidos que lo sustentan o a los partidos que lo avalan desde fuera, apliquémonos el cuento y pasemos a la acción que supone hacer lo que decimos que hay que hacer. Porque la influencia del sindicato, el hecho de que casualmente hoy aquí hayan, aparecido todas estas controversias justo hoy, la influencia del sindicato, la capacidad de negociación del sindicato, la capacidad de condicionar realmente las políticas del sindicato, dependen fundamentalmente de algo tan viejo como la correlación de fuerzas. Claro que dependen de la solvencia de las propuestas que pongamos encima de la mesa. Claro que dependen de hacer un análisis correcto de la realidad. Pero me lo habéis oído decir muchas veces, esto no va de tener razón, esto va de tener poder. Y el sindicato tiene que ganarse el poder por la credibilidad, sí, pero sobre todo por la vía de organizar a la clase, de hacernos fuertes allí donde todavía no podemos estar. De interpretar correctamente lo que es la diversidad en las sociedades contemporáneas. La diversidad en las sociedades contemporáneas implica que no valen recetas simples, recetas monocolores, recetas únicas, pero implica también que el sindicato tiene que aspirar a ser no una compartimentalización permanente de las causas, como decía ayer, sino un escenario de agregación de causas diversas para configurar la organización más potente de este país y desde esa organización hacer frente a los problemas de la precariedad, de las mujeres, de los colectivos de personas jóvenes que sufren más temporalidad y menos salarios, del colectivo LGTBI, de todo aquel que tiene una discriminación o sufre desigualdad o sufre precariedad. Agregación, el sindicato es un elemento de agregación de intereses y de agregación de conciencia, pero desde los intereses que somos capaces de representar, de organizar y de defender. En este Congreso podemos decir que hemos mejorado posiciones, lo decía el otro día, lo decía con presencia aquí de varios ministros, de un ministro y de varias ministras del Gobierno de España. Y dábamos los datos, y los reitero hoy también aquí, porque hay otros ministros para que también los oigan y sepan que es verdad. Este sindicato tiene casi 1 millón de personas afiliadas. Ha llegado al proceso congresual con 974.471 personas afiliadas que pagan una cuota para sostener esta organización. Y de las cuales el 46% son mujeres, con un incremento que ha triplicado el ritmo del incremento de la afiliación de hombres. Las compañeras que se han incorporado a comisiones obreras son las que explican el crecimiento neto de afiliación en estos 4 años y medio. Y eso es significativo, pero es significativo no porque quede bien decir que se incorporan más mujeres al sindicato, no. Es significativo porque si las mujeres siguen siendo particularmente discriminadas todavía en el mundo del trabajo,
si siguen ocupando porcentualmente más puestos de trabajo en peores condiciones, en sectores más precarizados, en situaciones de mayores incertidumbres, y estas personas recurren más al sindicato, es señal de que el sindicato está haciendo también algo bien. No es solo por poner un lazo morado a los datos de afiliación, es porque explica que la gente más precaria, si se hacen las cosas bien, es capaz de entender la utilidad de las comisiones obreras. Hace 4 años y medio, hace 54 meses, salíamos de aquí y yo, era un sábado, el lunes iniciaba 2 entrevistas simultáneas. Digo simultáneas porque eran del mismo estudio. Una era para Radio Nacional y otra era para la SER. La primera pregunta en la SER, de una gran periodista como Pepa Bueno, no me la hizo ella. La hizo una persona que entró en antena y que dicen que era un rider, una persona de estas que llevaban comida y otras cosas en una bici, en una moto o como sea. Y la pregunta, que más que una pregunta, era una afirmación dicha, tan bien dicha, que pues yo no sé si esto no tendrá algo que ver con que es de otro sindicato, no lo sé. Pero el caso es que planteó muy bien que estos colectivos se sentían absolutamente ajenos a la lucha sindical, que no sabían muy bien lo que era un sindicato y poco menos que éramos parte del problema y a ver qué tenía yo que opinar de esto. Esto el lunes 1 de ser secretario general a las 9:02 de la mañana. Digo, bien, empezamos. Pues han pasado ya unos añitos y aquel colectivo, aparentemente ajeno al hecho sindical, no seré yo tan hipócrita de venir a decir ahora aquí que forman parte ya del núcleo central de los afiliados, de las afiliadas del sindicato. No, evidentemente no. Pero aquello que parecía tan ajeno, que parecía tan moderno, tan irregulable, hoy en día tiene una cosa que se llama ley rider. Hoy en día tiene unas negociaciones que empiezan a abordar la negociación de convenios colectivos para los riders. Y hoy en día ha habido una huelga donde la gente, cuando se ha visto en la necesidad de confrontar con la empresa, sí, con la empresa, no ha recurrido a etéreas abstracciones, ha recurrido a las comisiones obreras. Y se ha hecho una huelga de Globo en Barcelona que es pionera y que tenemos que seguir apostando por esa vía. Por tanto, no hay terrenos vedados a la organización sindical, no los hay. Es cuestión de adaptar nuestras potencialidades, nuestros recursos, nuestro saber a las múltiples situaciones a las que se enfrenta la clase trabajadora y no perder que ese es el objeto de una organización como la nuestra, compañeros y compañeras. No voy a eludir, evidentemente, la polémica, o como lo queráis llamar, que ha surgido casi en las últimas horas. Mirad, nosotros tenemos un espacio de diálogo social con el Gobierno en varios aspectos y en varias áreas, ¿no? Lo primero que pido es respeto a todos y cada uno de los espacios de diálogo social en los que está inserta la primera organización social de este país. Nosotros y nosotras y nosotros queremos que el Gobierno tenga posiciones colegiadas, claro que sí. Nosotros y nosotras queremos fiabilidad, lógicamente, cuando una posición del Gobierno o de la patronal o de los sindicatos se refleja en una mesa, lógicamente queremos fiabilidad en esa posición. Pero lo que no se puede decir en este país es que la reforma laboral está en una fase de negociación preliminar, porque eso no es perderle el respeto a no sé qué líos que dicen que tiene el Gobierno, que no es directamente nuestra cuestión, es perderle el respeto a la mesa de diálogo social. Nosotros llevamos hablando con este Gobierno de reforma laboral desde el inicio de la legislatura. Pero no hablamos como quien va de tertulia. Es que en febrero
estaban muy avanzados los trabajos para derogar una parte de la reforma laboral, la que tiene que ver con la negociación colectiva. Pero es más, claro, surgió la pandemia y cambió la agenda, pero es que es más, es que en la anterior legislatura, con una ministra de Trabajo que se llamaba Magdalena Valerio, también estaban muy avanzados los trabajos para corregir los mismos aspectos de la derogación de la reforma laboral, los mismos. Y estaba el texto prácticamente consensuado entre Ministerio y organizaciones sindicales. Es más, estaba escrito. ¿Que si hubiera incorporado COE a ese acuerdo o no? Pues no lo sé. Hubo un adelanto electoral y aquello se fue al garete. Pero no se puede plantear en serio que esta negociación está en una fase preliminar. Dejémonos de abstracciones. Dejémonos de supuestas presiones insoportables de una Europa a la que a veces se quiere utilizar como ventrílocuo para decir lo que yo no me atrevo a decir. Nosotros le queremos preguntar al Gobierno, empezando, llegado el caso, por su presidente del Gobierno, ¿puede ser que en España una camarera de piso, un trabajador de la logística o una trabajadora, en este momento pueda seguir cobrando un salario de miseria porque hay un convenio de empresa que normalmente ha pasteleado una empresa, vaya usted a saber de qué manera, y haga que estas personas, que estas compañeras, porque casi todas son mujeres, estén haciendo 20 y tantas habitaciones de un hotel por un salario casi de supervivencia, con las manos hechas un dios, con lesiones en las espaldas, con un nivel altísimo de automedicación? ¿Es posible que en la España del 2021 los trabajadores y las trabajadoras de las industrias cárnicas, que trabajaban a través de falsas cooperativas de trabajo autónomo, que fueron regularizadas por la acción fundamentalmente de este sindicato, más de 30.000 personas fueron regularizadas y son ahora trabajadoras y trabajadores de cuenta ajena, pero después de conseguir la regularización, a través de la prevalencia salarial de los convenios de empresa, sigan cobrando salarios de miseria? No se puede hacer este país corresponsable de esta situación. Y eso es la reforma laboral. La reforma laboral no es una pugna de Bruselas y de no sé qué dogmatismo sobre la rigidez de la negociación colectiva y estas leches que se teorizan y que luego no tienen ningún fundamento en la realidad. Es la cara de Pepi cuando hace 23 camas. Es la cara de Hassan cuando, después de realizar su regularización en una cooperativa, en una antigua cooperativa, se encuentra con que tampoco puede mejorar sus condiciones de salario porque está cobrando poco más del SMI. Y encima otro del pueblo en el que trabaja, como le ve que tiene necesidades y tiene que trabajar por poco dinero para enviar remesas a su país, encima considera que es que ha venido a quitarle el trabajo. Esa dinámica hay que cambiarla en este país. España no puede aspirar al siglo XXI, a la resiliencia, a los fondos europeos y todos estos palabrejos con un modelo laboral pensado para devaluar el país, para precarizar el empleo. Pero ¿qué modelo de formación permanente? ¿Qué modelo de formación permanente a lo largo de toda la vida va a haber asociado a una comisión de formación dentro de un convenio colectivo en un país donde, si no llegas a un acuerdo, desaparece el convenio colectivo? ¿Pero de qué estamos hablando? Tenemos que vertebrar la negociación colectiva. Necesitamos derechos colectivos, necesitamos recuperar los lazos de solidaridad entre la clase trabajadora a través de la negociación colectiva. También, compañeros y compañeras. Hablaba antes de la necesidad de un nuevo contrato social. Y cuando hablamos de sanidad pública, de enseñanza pública, de pensiones públicas, de responsabilidad pública en los servicios de atención a las personas, esto cala en una buena parte de la sociedad y, evidentemente, nadie del
con un pensamiento progresista, se va a oponer a esta forma de entender cómo hay que organizar la sociedad. Pero en el contrato social del siglo XXI no se puede descabalgar, no se puede quedar descabalgado la regulación del trabajo. No se puede minusvalorar el papel del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras a la hora de configurar ese contrato social. Es un error económico, es un error de justicia social y es un enorme error político. Porque las sociedades despiadadas se construyen de individuos aislados, cuyos temores no se socializan, no pueden ser puestos en común, no pueden ser hermanados con otros compañeros y otras compañeras. ¿Os pensáis que hay alguna casualidad en que en aquellos sectores más sindicalizados, por ejemplo en Estados Unidos, en su día el voto a Trump era notablemente inferior que en sectores o en empresas donde, trabajando en los mismos sectores y en situaciones muy parecidas, la desindustrialización, por ejemplo, provocaba el voto a la extrema derecha? No es casualidad, es porque la organización colectiva de los trabajadores y trabajadoras es un factor sociopolítico de primer orden. Y las políticas progresistas del futuro no pueden aspirar solo a una gestión más o menos tecnocrática o más o menos progresista de las cosas. Tienen que aspirar a transformar la sociedad. A transformar la sociedad transformando sus instituciones. Y el diálogo social y la negociación colectiva son instituciones democráticas que hay que impulsar y hay que salvaguardar. Compañeros y compañeras, para todo esto y en toda esta configuración es para lo que las comisiones obreras reflexionan colectivamente y hacen sus congresos. Las personas que ocupamos eventualmente los puestos de responsabilidad no somos más que elementos de paso para interpretar de forma colectiva, de forma compartida, los retos que tiene nuestra gente y los retos que tiene nuestra clase. Somos gentes las más de las veces abnegadas. Somos gentes solidarias. Somos gentes revoltosas. Y somos gente valiente. Y para concluir mi intervención, y antes de pasar al último acto, que es el canto de la Internacional, quiero poner encima de la mesa uno de los muchos logros que hemos conseguido en estos últimos tiempos. Porque se ha hablado mucho de los ERTE, se ha hablado mucho de la Ley Rider, se ha hablado mucho de las medidas para mejorar los planes de igualdad, la forma de intervenir en los planes de igualdad. Todas estas medidas son conocidas. Pero se ha hablado menos, fuera del ámbito estrictamente sindical, de la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. Aquel que llevó al banquillo de los acusados y de las acusadas a más de 300 personas en nuestro país. Y llevó a sufrir penas de cárcel a unas cuantas personas en nuestro país. Luego se ejecutaron o se dejaron de ejecutar. Pero que supuso un ataque con pocos precedentes, basándose en un artículo tardofranquista del Código Penal y una interpretación restrictiva y a veces absolutamente lamentable de los jueces, una forma de coartar las libertades civiles, las libertades democráticas y el ejercicio del derecho de huelga. Quisimos derogar el famoso 315 y hemos conseguido derogar el artículo 315. Y yo quiero que suban a este escenario para concluir con la Ejecutiva Confederal este Congreso algunas de las personas que fueron imputadas por ese artículo. Pepe Alcázar de Herbús, Enrique Gil, Jero Martín. Quiero que suba a este escenario Gonzalo Fuentes, Lola, que no me la han apuntado aquí, pero creo que está por aquí, que suba al escenario compañera Lola, compañero Gonzalo.
Y quiero que suba a este escenario la que fue secretaria general de Illes Baleares, que sufrió un juicio en el que le acusaban de romper una luna de un autobús cuando arrancaba un papel de servicios mínimos, y estos ojitos vieron ese juicio, y yo sé lo que ocurre en algunos juzgados en España. Catiana Vicent. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Decía que no me habían puesto a Lola. No, es que se ha tenido que marchar y por eso no me la han puesto. ¿Veis cómo lo hacen todo fácil? Estaba equivocado yo y no los que me han preparado este papel, ¿no? Este es el orgullo de las comisiones obreras. Esta es la primera organización, no solo sindical, sino social y de cualquier tipo que existe en España. Esta es la organización que, como dice Enric Juliana, es la creación más genuina por reacción al franquismo que se generó en España durante la dictadura. Esta es la organización de los héroes de la resistencia contra el fascismo. Pero a la vez esta es la organización que supo leer cuáles eran las prioridades en la transición española. Esta es la organización que supo interpretar que los derechos laborales eran indisociables de las libertades, de los derechos sindicales, de los derechos de huelga o de los derechos de manifestación. Esta es la organización que tuvo que hacer frente a las distintas crisis industriales y a las distintas crisis que ha vivido nuestro país. Y esta es la organización que ha tenido que sufrir, como tantas instancias de mediación democrática, el ataque sin cuartel en la campaña de descrédito que se hizo hace unos años en España. Y esta es la organización con la que nadie ha podido. Y esta es la organización con la que nadie va a poder. No somos ningunos peligrosos radicales. Somos una organización que hace una lectura ponderada del momento. Somos una organización que sabe qué está en juego en la sociedad española y en las sociedades europeas, en las sociedades contemporáneas. Y que desde luego vamos a continuar con los procesos de negociación y de diálogo social exactamente como los veníamos llevando hasta ahora. Porque pensamos que son procesos que pueden dar una solución y pueden ser muy funcionales para hacer mejor la vida de la gente, que es de lo que se trata. Pero también decimos que somos una organización que, si hay un bloqueo premeditado a las reformas de las que estamos hablando, de forma compartida con la Unión General de Trabajadores, vamos a ir a un proceso de movilización, porque no vamos a tolerar que se bloqueen las reformas por las que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Y no nos gusta amenazar sin ton ni son, ni queremos dar pábulo a las interpretaciones más sofisticadas de lo que pueda estar pasando. Pero insisto, voluntad de diálogo toda, voluntad de negociación toda, determinación para hacer cumplir los compromisos que este Gobierno, que estas organizaciones empresariales tienen con este país, también toda, Y es reforma laboral, y es reforma de pensiones, y es salario mínimo interprofesional, que por cierto ya introdujimos los 1.000 euros en los salarios mínimos de convenio para el año 2020, porque es que parece que estamos aquí reinventando el mundo de repente. Voluntad toda de negociar, voluntad toda de acordar, pero el escenario de la movilización, si no, no va a ser descartable.
compañeros de UGT, insisto, no vamos a permitir que se quede en agua de borrajas las negociaciones que hemos venido manteniendo hasta ahora. Compañeros y compañeras, sé que tenéis que volver a vuestros territorios. Sé que ahora algunas tenéis un largo viaje y no me voy a alargar más. Solo decir que es un enorme orgullo personal y sindical poder representaros. Gracias a todos y a todas. ¡Vivan las comisiones obreras! ¡Vivan los trabajadores! ¡Vivan las trabajadoras!